La sala de juntas estaba envuelta en un silencio antinatural, de esos que no nacen del respeto sino del miedo. Valeria permanecía de pie junto a la pared de vidrio, con las manos entrelazadas frente al abdomen para contener el temblor que le subía desde las piernas. Gabriel Fontana no la miraba, revisaba una carpeta gruesa, pasando páginas con la frialdad mecánica de quien decide destinos sin registrar rostros. Cuando habló, su voz fue seca, definitiva, casi aburrida. No necesito excusas. Estás despedida. Las palabras cayeron como un golpe sin eco. Valeria abrió la boca instintivamente, pero él levantó la mano sin alzar la vista, un gesto mínimo que selló la sentencia. Nadie respiró, nadie se movió. El poder acababa de hablar, y el aire se volvió irrespirable. Valeria sintió como el calor le subía al rostro mientras la sangre le zumbaba en los oídos. Había preparado esa reunión durante semanas, revisado cifras, cruzado datos, corregido informes que otros firmaron sin leer. Todo eso estaba ahora reducido a una frase cortante. Intentó decir su nombre en voz alta, pero la garganta se le cerró, como si su propio cuerpo la traicionara. A su alrededor, los ejecutivos evitaban mirarla, hundidos en sillas de cuero que parecían protegerlos de cualquier responsabilidad moral. El reloj de pared marcaba cada segundo con una crueldad precisa. Gabriel cerró la carpeta y se levantó, dando por terminado algo que para ella apenas comenzaba. El sonido de la silla al moverse resonó como un portazo interno. Valeria entendió, con un dolor antiguo, que no la habían despedido solo del trabajo, sino del derecho a ser escuchada. Mientras recogía su bolso del respaldo de la silla, una imagen se filtró sin permiso en su mente: su padre, años atrás, regresando a casa más temprano de lo habitual, con los hombros vencidos y la mirada vacía. Nadie le explicó entonces por qué lo habían echado, nadie lo escuchó. Ese recuerdo le apretó el pecho con una familiaridad aterradora. El miedo no era nuevo, solo había cambiado de escenario. Valeria apretó los dedos alrededor de la correa del bolso, consciente del informe que llevaba dentro, doblado con cuidado, como una verdad demasiado frágil para ese mundo. Quiso hablar una vez más, pero el silencio la empujó hacia la puerta. Cada paso fue una renuncia forzada, una aceptación que no elegía, una humillación que se le clavaba en la espalda. Cuando salió al pasillo, el contraste fue brutal. El murmullo lejano de la oficina seguía su curso, como si nada hubiera ocurrido. Pantallas encendidas, teléfonos sonando, risas bajas junto a la máquina de café. El mundo no se detenía por una injusticia. Valeria caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro todo se desmoronaba. Sabía que, detrás de ella, la puerta de la sala de juntas se cerraba con suavidad, protegiendo a los poderosos de cualquier consecuencia emocional. No lloró, no aún. Guardó el dolor en el mismo lugar donde siempre había guardado la indignación, profundo, silencioso, esperando un momento que jamás parecía llegar. Sin saberlo, ese momento ya se estaba acercando, caminando hacia el edificio con pasos que cambiarían todo. Valeria despertaba cada mañana antes de que sonara el despertador, no por disciplina sino por ansiedad. El departamento pequeño respiraba con dificultad, como su abuela Inés, cuya tos nocturna se filtraba por las paredes delgadas. Antes de pensar en sí misma, Valeria preparaba el inhalador, calentaba agua para el té y abría las ventanas para que entrara un poco de aire fresco, aunque el ruido de la calle fuera invasivo. Ese ritual silencioso era su ancla. Mientras Inés recuperaba el aliento, Valeria observaba las fotos antiguas sobre el mueble, rostros serios, tiempos más simples, promesas que nadie cumplió. Allí aprendió que la vida no se detiene por el cansancio, que amar es sostener incluso cuando una misma se siente a punto de caer. El trayecto al trabajo era una prueba diaria de resistencia invisible. Autobuses abarrotados, cuerpos apretados, miradas cansadas que nunca se cruzaban. Valeria viajaba de pie, aferrada a la barra metálica,
repasando mentalmente listas de tareas para no pensar en el miedo persistente a equivocarse. Cada sacudida del vehículo le recordaba lo frágil que era su equilibrio económico. Observaba los edificios altos acercarse como murallas de un mundo que no estaba hecho para personas como ella. Al bajar, respiraba hondo y ajustaba la chaqueta barata, ensayando una calma que no sentía. Sabía que, una vez dentro, debía volverse pequeña, eficiente, silenciosa. Sobrevivir allí implicaba no llamar la atención, no incomodar, no pedir explicaciones. El silencio era su moneda de cambio. En el área administrativa, su escritorio compartido era un refugio modesto, papeles ordenados a mano, notas adhesivas con letras prolijas, una planta pequeña que regaba con cuidado obsesivo. Valeria encontraba consuelo en ese orden, como si cada hoja alineada compensara el caos interno. Trabajaba horas extras sin registrarlas, corrigiendo errores ajenos con una paciencia que nadie reconocía. Cuando los demás se iban, ella seguía allí, bajo luces frías, con el zumbido constante de los computadores como única compañía. No se quejaba, había aprendido que quien se queja pierde. A veces pensaba en su padre, en cómo llegó un día con una caja de cartón y ninguna explicación. Esa memoria la empujaba a ser impecable, casi invisible, como si así pudiera evitar el mismo destino. El miedo a la injusticia no era abstracto, tenía rostro, tono de voz, puertas cerradas. Valeria lo llevaba consigo como una sombra fiel. Cada vez que un superior levantaba la voz, su estómago se contraía de inmediato. No importaba si no era con ella, el cuerpo recordaba antes que la mente. Por eso revisaba todo 2 veces, 3 veces, hasta que los ojos le ardían. Dormía poco, comía rápido, siempre con la sensación de estar en deuda con algo que no sabía nombrar. En el fondo, temía confirmar la creencia que había crecido con ella, que su lugar en el mundo era frágil, prestado, fácilmente descartable. Esa creencia la hacía dudar incluso cuando sabía que tenía razón. El informe que llevaba en el bolso era el resultado de semanas de observación silenciosa. Valeria había detectado inconsistencias, firmas cruzadas, cifras que no cerraban. Nada escandaloso a primera vista, pero suficiente para levantar preguntas incómodas. Dudó antes de imprimirlo, dudó antes de guardarlo, dudó incluso al escribir la última nota aclaratoria. Sabía que señalar errores de arriba era peligroso. Sin embargo, algo más fuerte la empujó, una ética aprendida en casa, en mesas humildes donde la palabra valía más que el dinero. Guardó el documento como quien guarda una verdad prohibida, convencida de que, si alguien la escuchaba, todo podría aclararse. No imaginó que nadie querría escuchar. Cuando recibió la citación a la sala de juntas, sintió un vértigo inmediato. Se preparó con cuidado, repasando argumentos frente al espejo del baño mientras Inés la observaba con preocupación. «Habla con calma», le dijo su abuela, con esa voz gastada pero firme. Valeria asintió, aunque sabía que su calma dependía de otros. En el trabajo, las miradas curiosas la siguieron hasta el ascensor. Nadie preguntó nada, nadie ofreció apoyo. El ascensor subió lento, reflejando su rostro pálido en las paredes de acero. En ese trayecto breve, Valeria pensó en todo lo que podía perder, y en lo poco que tenía para defenderse, solo su palabra y unos papeles que tal vez nadie leería. Tras el despido, el mundo se volvió borroso. Valeria salió del edificio con pasos automáticos, sin sentir el frío ni el ruido del tráfico. Se sentó en una banca cercana, apretando el bolso contra el pecho como si fuera un salvavidas. El informe seguía allí, intacto, inútil. Pensó en llamar a alguien, pero no sabía a quién. No quería preocupar a su abuela antes de entender qué haría. Respiró hondo varias veces, intentando no llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en público. Se levantó y tomó el camino de regreso, con una sensación de derrota que le pesaba más que el cansancio físico. Al llegar a casa,
Inés la esperaba despierta. Bastó una mirada para que todo se dijera sin palabras. Valeria se sentó a su lado y, por primera vez en años, dejó que el llanto saliera sin control. Inés la abrazó con brazos frágiles pero decididos, como si aún pudiera protegerla del mundo. No es tu culpa, repitió varias veces, aunque ambas sabían que la culpa rara vez importa cuando el poder decide. Esa noche, la tos de Inés empeoró. Valeria pasó horas despierta, midiendo respiraciones, contando segundos, pensando en medicamentos que ahora serían más difíciles de pagar. El despido ya no era solo una herida moral, era una amenaza concreta. En la madrugada, mientras el edificio dormía, Valeria se sentó en la mesa de la cocina con el informe desplegado frente a ella. Leyó cada línea con una mezcla de orgullo y rabia. Todo estaba allí, claro, preciso. La verdad no había cambiado solo porque alguien se negara a escucharla. Pensó en romper los papeles, en olvidarse de todo y buscar otro trabajo cualquiera, pero algo se resistía. No quería que esa historia se repitiera, ni para ella ni para otros. Recordó a su padre, su silencio forzado, su dignidad rota. Cerró los ojos y respiró profundo, como si necesitara reunir fuerzas para una decisión que aún no se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, volvió al edificio solo para recoger documentos personales. Caminó por los pasillos con una mezcla de vergüenza y determinación. Algunos compañeros bajaron la mirada, otros fingieron no verla. Nadie preguntó si estaba bien. Valeria avanzó sin detenerse, consciente de que ese lugar ya no le pertenecía. Al pasar por el lobby, sintió un impulso extraño, una intuición sin forma. Se detuvo un segundo, observando la entrada privada, los guardias, el mármol brillante. Pensó en todo lo que había callado y en todo lo que aún podía perder. No sabía que, en ese mismo instante, otra historia comenzaba a cruzarse con la suya. Mientras guardaba sus cosas en una caja pequeña, Valeria notó lo poco que había dejado huella allí. Ningún objeto indispensable, ningún recuerdo compartido, solo trabajo. Ese vacío la golpeó con fuerza. Se permitió un suspiro largo, como un cierre interno. Antes de salir, tocó el bolso para asegurarse de que el informe seguía allí. No sabía por qué lo conservaba, pero no podía desprenderse de él. Era más que un documento, era una prueba de que no estaba equivocada. Salió del edificio con pasos lentos, ignorando que su nombre aún resonaría allí de una forma que jamás imaginó. Gabriel Fontana ocupaba su despacho como un rey en su trono moderno. La oficina panorámica se elevaba sobre la ciudad con paredes de vidrio impecables, como si necesitara recordarle al mundo, y a sí mismo que estaba por encima de todo. Cada objeto tenía un lugar exacto, elegido no por estética sino por control. El escritorio de madera oscura estaba libre de papeles innecesarios. Solo lo esencial merecía ocupar espacio frente a él. El silencio allí no era casual, era impuesto. Gabriel lo cultivaba como una forma de dominio. Desde esa altura, la ciudad parecía ordenada, predecible, obediente, y él necesitaba creer que el mundo funcionaba así. Su postura siempre era erguida, casi rígida, como si relajarse implicara una amenaza invisible. Vestía trajes impecables, colores sobrios, relojes caros que marcaban el tiempo con una precisión casi obsesiva. Hablaba poco y decidía rápido. Para Gabriel, escuchar era abrir una grieta por donde podía colarse el caos. Había aprendido, desde muy joven, que las explicaciones alargaban el dolor y debilitaban la autoridad. Por eso cortaba frases, interrumpía defensas, cerraba historias antes de que incomodaran. En su mente, esa rapidez era eficiencia. En el fondo, era miedo cuidadosamente disfrazado de liderazgo. Pocos sabían que Gabriel dormía mal. Las noches eran fragmentadas, llenas de despertares bruscos y pensamientos circulares. A veces se levantaba antes del amanecer y caminaba por el departamento enorme y silencioso,
repasando decisiones antiguas como si aún pudieran corregirse. Había una imagen que regresaba sin permiso, un rostro joven, una sonrisa confiada, un apretón de manos que terminó en ausencia. Nunca hablaba de eso, nadie se lo preguntaba. El éxito le había comprado silencio alrededor de sus heridas, y él lo aceptaba con gratitud, convencido de que mirar atrás solo servía para debilitarse. En un cajón inferior del escritorio, guardaba una fotografía vieja, ligeramente doblada. Aparecía él, mucho más joven, junto a un hombre de mirada honesta y postura tranquila. Eran socios entonces, aliados en un proyecto que prometía cambiarlo todo. Gabriel rara vez abría ese cajón, pero sabía exactamente dónde estaba la foto. Era un recordatorio incómodo de una traición que nunca terminó de comprender. En su versión de la historia, ese hombre lo había abandonado cuando más lo necesitaba, dejándolo solo frente a riesgos enormes. Desde entonces, Gabriel decidió no depender de nadie, no confiar, no escuchar más de lo estrictamente necesario. Su forma de dirigir la empresa reflejaba esa herida mal cerrada: premios para los leales, castigos inmediatos para quienes cometían errores. No creía en segundas oportunidades. Para él, un fallo era una señal de debilidad, una amenaza potencial. Los empleados lo respetaban, pero también lo temían. Nadie levantaba la voz en su presencia, nadie lo contradecía. Ese respeto tenso alimentaba su sensación de control, aunque también lo aislaba. Gabriel confundía silencio con orden, obediencia con justicia, y mientras los números cuadraran, no veía razón para cuestionarse. La reunión en la que despidió a Valeria fue, para él, un trámite más. Había visto el informe superficialmente, había detectado un error y necesitaba un responsable inmediato. No le interesaban los matices. La joven asistente representaba, sin saberlo, todo lo que detestaba: la fragilidad, la posibilidad de equivocarse, la duda. Al cortar su intento de explicación, Gabriel sintió una satisfacción breve, casi física. Había reafirmado su autoridad. Había evitado una conversación incómoda. No se preguntó si era justo. La justicia, en su mundo, era una variable secundaria. Sin embargo, tras la reunión, algo se agitó en su interior. No fue culpa ni remordimiento, sino una incomodidad sorda, difícil de ubicar. Mientras regresaba a su despacho, la imagen de Valeria intentando hablar se le cruzó fugazmente por la mente. La descartó de inmediato. No podía permitirse cuestionar cada decisión. Se sentó, abrió el cajón sin darse cuenta y miró la fotografía antigua por unos segundos más de lo habitual. Cerró el cajón con brusquedad, como si ese gesto pudiera sellar también cualquier duda. No sabía que el pasado, una vez más, estaba a punto de tocar su puerta. Desde su ventana, Gabriel observó la entrada privada del edificio. Los guardias saludaban con respeto a cada visitante autorizado. Todo estaba bajo control, o eso creía. Ajustó el nudo de su corbata y respiró hondo, preparándose para la siguiente reunión. Ignoraba que alguien, abajo, esperaba con documentos en la mano y una verdad demasiado pesada para seguir callando. Ignoraba que su mayor miedo, escuchar lo que había evitado durante años, estaba a segundos de irrumpir en su mundo cuidadosamente blindado. Valeria volvió a la oficina de Gabriel con el corazón golpeándole las costillas, como si quisiera escapar antes que ella. Había ensayado cada frase durante el trayecto, pero al cruzar el umbral del despacho, las palabras se le amontonaron en la garganta. El espacio era frío, impecable, intimidante. Gabriel no la invitó a sentarse. Permaneció de pie frente a su escritorio, con el informe apretado entre las manos, consciente de la distancia simbólica que los separaba. Respiró hondo y comenzó a hablar con una voz más firme de lo que sentía. Explicó el error, los datos, las firmas. No acusó a nadie, solo pidió ser escuchada. Gabriel la observó en silencio, con una expresión indescifrable que la hizo dudar de cada palabra que salía de su boca. Cuando terminó,
El silencio se alargó de forma cruel. Gabriel se reclinó apenas en su silla, cruzando los brazos. Ya tomé una decisión, dijo al fin, con un tono plano que anulaba cualquier emoción. Valeria intentó insistir, señalando el documento, pero él levantó la mano otra vez, el mismo gesto que había sellado su despido. No pierdo tiempo escuchando fracasos, añadió, sin elevar la voz. Esa frase le atravesó el pecho como una confirmación brutal de sus peores temores. No importaba la verdad, no importaba su esfuerzo. Para él, ella ya estaba definida. Valeria sintió una mezcla de vergüenza y rabia, pero se mantuvo erguida, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Gabriel se levantó y dio la vuelta al escritorio, marcando el final de la conversación. Recursos humanos se encargará de lo demás, dijo, mirando el reloj. Era evidente que, para él, el asunto estaba cerrado. Valeria tragó saliva y bajó la mirada un segundo, no en señal de sumisión, sino para evitar que las lágrimas la traicionaran. Cuando volvió a alzar los ojos, su expresión había cambiado. Había dolor, sí, pero también una determinación silenciosa. No es justo, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Gabriel no respondió. Ya estaba revisando otro archivo, borrándola de su presente con una eficiencia despiadada. Al salir del despacho, Valeria sintió que el pasillo era más largo que antes. Cada paso resonaba como una derrota, pero también como una afirmación interna. Había hecho lo que podía, no se había quedado callada, aunque no hubiera servido de nada. Había defendido su verdad. Esa certeza mínima la sostuvo mientras avanzaba entre miradas incómodas y puertas cerradas. Detrás de ella, Gabriel permaneció inmóvil unos segundos, mirando la puerta cerrarse. Algo en la forma en que ella había dicho no es justo le quedó vibrando en el pecho, como un eco molesto que no lograba silenciar del todo. En su despacho, Gabriel volvió a sentarse y dejó escapar un suspiro que no reconoció como cansancio. Abrió un nuevo correo, intentó concentrarse, pero la imagen de la joven con el informe seguía interponiéndose. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No podía permitirse dudar. Dudar era ceder. Se repitió que había hecho lo correcto, que la empresa necesitaba decisiones firmes. Aún así, una grieta se había abierto, pequeña, casi imperceptible, pero real. Y las grietas, Gabriel lo sabía mejor que nadie, siempre terminan dejando pasar lo que uno más teme enfrentar. Valeria llegó a su escritorio y comenzó a guardar sus cosas bajo la mirada silenciosa de sus compañeros. No hubo palabras de consuelo, solo gestos torpes y evasivos. Ella agradeció ese silencio. No tenía energía para explicar nada más. Mientras colocaba los objetos en la caja, pensó en su abuela, en cómo le diría lo ocurrido, en cómo justificaría una injusticia que no tenía explicación racional. El informe quedó al final, doblado con cuidado. Lo sostuvo un segundo más de lo necesario, como si al tocarlo pudiera absorber su fuerza. Luego lo guardó en el bolso, decidida a no dejarlo allí, como una prueba de que su versión de la historia existía. Antes de irse, Valeria miró una última vez el espacio donde había trabajado durante años. No sintió nostalgia, sino una tristeza seca, contenida. Se enderezó, tomó la caja y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. No sabía qué haría después, solo sabía que no podía quedarse. Mientras tanto, en el piso superior, Gabriel permanecía solo en su oficina, con la sensación incómoda de haber ganado algo que, de pronto, no se sentía como una victoria. Valeria cruzó el lobby con la caja entre los brazos, sintiendo como el mármol frío amplificaba cada uno de sus pasos. El edificio seguía funcionando con normalidad, como si su mundo no acabara de derrumbarse. Los guardias no la miraron. El saludo automático estaba reservado para quienes aún pertenecían. Al salir a la calle, el ruido la golpeó de lleno. Autos, voces, bocinas,
todo seguía igual. Esa indiferencia le resultó más dolorosa que el despido mismo. Caminó sin rumbo durante varias cuadras, hasta que el cansancio la obligó a detenerse. Apoyó la caja en el suelo y respiró hondo, tratando de ordenar el caos interno. No lloró, el llanto vendría después, cuando no hubiera testigos. En el trayecto de regreso, el autobús parecía más lleno que nunca. Valeria se sostuvo como pudo, cuidando la caja para que nada se cayera. Cada frenazo la sacudía por dentro, recordándole lo frágil de su situación. Observó a las personas a su alrededor, rostros cansados, preocupaciones similares, batallas silenciosas. Pensó que ninguno de ellos sabía lo que acababa de perder, ni lo que estaba en juego para ella. Se preguntó cuántos más habían sido despedidos sin ser escuchados. Esa idea le provocó una mezcla de rabia y solidaridad involuntaria. No estaba sola en la injusticia, aunque se sintiera así. Apretó los labios y decidió que no permitiría que ese día definiera su valor. Al llegar al departamento, Inés estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta. La luz de la tarde dibujaba sombras suaves en su rostro cansado. Valeria dejó la caja a un lado y se acercó para besarle la frente. No dijo nada de inmediato. No sabía por dónde empezar. Inés la miró con atención y comprendió. Antes de escuchar, ¿pasó algo?, preguntó con una voz que ya anticipaba la respuesta. Valeria asintió y se sentó a su lado. Contó lo sucedido sin adornos, sin dramatizar. Cada palabra pesaba. Inés cerró los ojos un momento, respirando con dificultad, no solo por su condición, sino por la preocupación que le apretaba el pecho. Esa noche, la tos de Inés empeoró. Valeria pasó horas controlando el inhalador, midiendo el tiempo entre cada respiración. El miedo se transformó en algo más concreto. ¿Cómo pagarían los medicamentos? ¿Qué pasaría si no conseguía trabajo pronto? Mientras sostenía la mano de su abuela, sintió una culpa injusta, como si hubiera fallado en protegerla. Inés, entre jadeos, apretó sus dedos con fuerza. No te culpes, murmuró. La injusticia no es tuya. Esas palabras, dichas con esfuerzo, se grabaron en Valeria con una claridad dolorosa. No podía permitirse rendirse, no cuando alguien dependía de ella de manera tan directa. Al día siguiente, Valeria despertó con una determinación extraña, nacida del agotamiento. Decidió volver al edificio para recoger unos documentos personales que había dejado en el cajón. Era una excusa, en parte. En el fondo, necesitaba cerrar ese capítulo con sus propios términos. Se vistió con cuidado, como si aún fuera una empleada, y besó a Inés antes de salir. El trayecto le resultó más largo, cargado de pensamientos contradictorios. Al acercarse al edificio, sintió el mismo nudo en el estómago, pero siguió adelante. No iba a pedir nada, solo a recuperar lo que era suyo. Dentro, el ambiente parecía idéntico, pero Valeria ya no pertenecía. Caminó hasta su antiguo escritorio bajo miradas incómodas. Nadie se acercó, nadie preguntó. Guardó los documentos en silencio, con movimientos precisos, como si temiera romper algo invisible. Cada objeto que tomaba era una despedida definitiva. Cuando cerró el cajón por última vez, sintió un alivio inesperado. No quedaba nada que la atara a ese lugar. Tomó su bolso y se dirigió al ascensor, decidida a irse sin mirar atrás otra vez. En el lobby, algo detuvo su paso. Un hombre mayor discutía con el recepcionista. Su voz no era agresiva, pero sí firme, cargada de urgencia. Necesito hablar con el señor Fontana, insistía. Es importante. El recepcionista repetía el protocolo con paciencia mecánica. Valeria observó la escena desde cierta distancia. Había algo en la postura del hombre, en la forma en que sostenía una carpeta gastada, que le resultó familiar. No supo por qué, pero se quedó mirando. El hombre parecía cansado, pero decidido, como alguien que había esperado demasiado tiempo para ser escuchado. Mientras tanto, en el despacho, Gabriel revisaba informes sin leerlos realmente.
Su mente volvía una y otra vez a la discusión del día anterior. El nombre de Valeria Montes aparecía en su pantalla y lo cerraba de inmediato, irritado. No entendía por qué ese despido lo incomodaba más que otros. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad. Todo seguía bajo control, o eso quería creer. Su asistente anunció por el intercomunicador que un hombre solicitaba verlo con urgencia. Gabriel frunció el ceño. No tengo tiempo, respondió automáticamente. La frase le sonó demasiado conocida, incluso para él. En el lobby, el hombre respiró hondo y pidió unos minutos más. Dígale que soy Andrés Roldán, dijo finalmente. El recepcionista dudó un segundo antes de repetir el nombre por el intercomunicador. Valeria, que aún no se había ido, sintió un escalofrío inexplicable al escucharlo. No conocía a ese hombre, pero algo en el ambiente cambió. El recepcionista levantó la mirada, sorprendido por la reacción inmediata del otro lado de la línea. «Puede pasar», dijo al fin. El hombre asintió con un gesto grave y se dirigió a los ascensores privados. Valeria observó cómo se alejaba. Una intuición le recorrió el cuerpo, una sensación de que algo importante estaba ocurriendo justo frente a ella. Dudó un segundo, luego se sentó en una de las sillas del lobby, como si necesitara anclarse allí. No sabía qué esperaba, pero sentía que no debía irse aún. Miró su bolso, tocó el informe en su interior. Su corazón latía con fuerza, anticipando algo que no podía nombrar. El tiempo parecía estirarse de forma extraña, cargado de una tensión silenciosa. Arriba, Gabriel quedó inmóvil al escuchar el nombre. El pasado, que había mantenido encerrado durante años, golpeó con fuerza inesperada. «Hágalo pasar», dijo, con una voz que no reconoció como suya. Colgó, y se sentó lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. No veía a Andrés Roldán desde hacía décadas. Creía haber cerrado esa historia. Miró el cajón inferior del escritorio sin abrirlo. No estaba preparado, pero tampoco podía huir. El sonido del ascensor acercándose le retumbó en los oídos como un presagio. El ascensor se abrió y Andrés caminó por el pasillo con pasos medidos. Cada paso era un acto de valentía acumulada. No había rencor visible en su rostro, solo cansancio y determinación. Tocó la puerta del despacho y esperó. Gabriel tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente dijo «adelante», su voz estaba tensa. Andrés entró y cerró la puerta detrás de sí. El silencio entre ambos era espeso, cargado de años no dichos. Se miraron como dos hombres que compartían una herida mal curada, aunque solo uno de ellos lo admitiera. Abajo, Valeria seguía esperando sin saber por qué. El lobby estaba casi vacío ahora. El reloj marcaba el paso del tiempo con indiferencia. Se preguntó si estaba perdiendo el tiempo, si debía irse a casa, pero algo la mantenía allí. Una corazonada persistente. Recordó todas las veces que había callado, que había obedecido por miedo. Esta vez, quedarse era una forma mínima de resistencia. Respiró hondo y apoyó la espalda en la silla, dispuesta a esperar lo que fuera necesario. En el despacho, Andrés abrió la carpeta y colocó unos documentos sobre la mesa. «Vengo a aclarar un error», dijo con voz firme. Gabriel lo observó con desconfianza, intentando mantener la compostura. «No creo que tengamos nada que hablar», respondió, defensivo. Andrés no se inmutó. «Despidió a una joven ayer por un informe», continuó. Gabriel sintió un golpe interno al oír eso. Andrés señaló los papeles. «El error fue mío, siguiendo órdenes que usted firmó». La habitación pareció encogerse. Gabriel palideció ligeramente, aunque intentó disimularlo. El nombre de Valeria resonó en su mente con una fuerza inesperada. Antes de continuar, si esta historia está tocando algo en ti, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez fuiste juzgado sin que te dejaran hablar? Gabriel apoyó las manos en el escritorio, intentando procesar lo que escuchaba. «Eso es imposible»,
murmuró. Andrés sostuvo su mirada sin parpadear. No lo es, respondió con calma, y no vine solo por ella. Vine por la verdad que usted decidió no escuchar hace años. El silencio volvió a llenar el despacho, pero ya no era un silencio de control, sino de amenaza. Afuera, sin saberlo, Valeria estaba a punto de convertirse en el eje de una verdad que cambiaría todas las versiones conocidas. Gabriel sintió como algo se quebraba por dentro. No era solo el miedo a un escándalo, sino la sensación profunda de haber construido su poder sobre una mentira mal entendida. Miró los documentos sin tocarlos, como si quemaran. El nombre de Andrés, el pasado compartido, la joven despedida sin escuchar. Todo comenzaba a conectarse de una forma incómoda. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, con la voz más baja. Andrés respiró hondo. Porque ya no puedo cargar con esto solo, respondió, y esa frase, simple y honesta, golpeó a Gabriel más fuerte que cualquier acusación directa. En el lobby, Valeria se levantó al sentir que el aire cambiaba. No sabía qué ocurría arriba, pero algo en su pecho se aflojaba lentamente, como si una presión antigua comenzara a ceder. Ajustó el bolso en su hombro y se acercó un poco más a la recepción, sin intervenir. Esperaba. Por primera vez desde el despido, no se sentía completamente impotente. No sabía que su verdad, guardada en silencio, estaba a punto de ser pronunciada por alguien más, en el lugar exacto donde había sido negada. Arriba, Gabriel cerró los ojos un segundo, luchando contra recuerdos que se agolpaban sin permiso. La imagen del socio joven, la ruptura abrupta, la versión que se había contado durante años para sobrevivir. Todo temblaba. Abrió los ojos y miró a Andrés con una mezcla de ira y confusión. Necesito entender, dijo finalmente, y al pronunciar esas palabras, sin saberlo, daba el primer paso fuera de la coraza que había construido durante toda una vida. Gabriel permaneció en silencio durante varios segundos, como si cada palabra que intentaba formar se deshiciera antes de llegar a su boca. El despacho, antes símbolo de control absoluto, se había transformado en un espacio estrecho, casi asfixiante. Andrés seguía de pie frente a él, sin arrogancia, sin reproche visible, solo con una serenidad cansada que resultaba aún más perturbadora. Gabriel miró nuevamente los documentos sobre el escritorio. Reconocía su firma, reconocía las fechas. El error que había condenado a Valeria no era aislado, era una réplica exacta de algo que había ocurrido años atrás. Un patrón que había decidido ignorar porque aceptar la verdad implicaba admitir que se había equivocado desde el inicio. Andrés habló despacio, como quien pisa terreno frágil. Explicó cómo había intentado denunciar irregularidades internas cuando la empresa comenzaba a crecer, cómo fue presionado para marcharse en silencio, cargando con una culpa que no le pertenecía. Nunca te traicioné, dijo, usando el nombre de pila por primera vez. Esa frase atravesó a Gabriel con una violencia inesperada. Durante años, había construido su identidad sobre la certeza de haber sido abandonado. Esa herida justificaba su dureza, su desconfianza, su forma de gobernar. Con mano firme. Ahora, esa base se tambaleaba peligrosamente. El recuerdo volvió con nitidez cruel, la reunión apresurada, las amenazas veladas, la sensación de estar solo contra todos. Gabriel había decidido entonces que no volvería a ponerse en una posición vulnerable. Convertir la traición en un relato simple había sido su salvación. Escuchar a Andrés desarmaba ese relato pieza por pieza. Gabriel sintió un nudo en la garganta, algo que no experimentaba desde hacía décadas. Se apoyó en el respaldo de la silla, como si necesitara sostenerse físicamente para no derrumbarse. Por primera vez, dudó de su propia memoria. Andrés señaló otro documento. Ella vio lo mismo que yo, dijo, refiriéndose a Valeria. Detectó el mismo esquema, y tú hiciste con ella lo que hicieron conmigo. Gabriel cerró los ojos al escuchar eso. La imagen de Valeria intentando hablar,
la mano levantada para silenciarla, regresó con una fuerza demoledora. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había castigado la honestidad porque le recordaba su mayor miedo, estar equivocado. El poder, que siempre había sido su refugio, se le revelaba ahora como una cárcel construida por él mismo. El silencio entre ambos cambió de textura. Ya no era confrontación, sino reconocimiento. Gabriel abrió los ojos y miró a Andrés con una vulnerabilidad que jamás habría permitido frente a nadie más. Yo creí, comenzó, pero no pudo terminar la frase. La voz se le quebró apenas, lo suficiente para traicionarlo. Andrés no dijo nada, no necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba allí, respirando entre los dos. Gabriel entendió que ese momento no solo definía su relación pasada, sino todo lo que había venido después. Abajo, en el lobby, Valeria sintió un impulso repentino de levantarse. El aire parecía más liviano, como si algo invisible se hubiera movido. Observó el ascensor privado, esperando sin saber que, por primera vez desde el despido, no sentía miedo, sino una expectativa contenida. No sabía que, arriba, su nombre había dejado de ser un error administrativo para convertirse en el centro de una revelación profunda. Ajustó el bolso sobre su hombro, con el corazón latiendo fuerte, como si presintiera que su historia estaba a punto de cambiar de dirección. Gabriel respiró hondo, llevándose una mano al rostro. El hombre implacable que todos conocían comenzaba a resquebrajarse, enfrentado a una verdad que había evitado durante años. «Necesito ver a esa joven», dijo finalmente, con una voz distinta, más humana, menos segura. Andrés asintió lentamente. Sabía que ese pedido no era solo una corrección profesional, sino un acto de rendición emocional. Gabriel miró hacia la puerta del despacho, consciente de que, al abrirla, ya no podría seguir siendo el mismo. El punto de no retorno había llegado. Valeria fue llamada al despacho sin explicaciones. El ascensor privado se cerró detrás de ella con un susurro casi reverente, y mientras subía, sintió que cada piso la alejaba de la humillación inicial y la acercaba a algo desconocido. No era esperanza todavía, sino una tensión expectante que le recorría el cuerpo. Al salir, vio a Andrés de pie junto a la puerta, observándola con una mezcla de respeto y pesar. Gabriel estaba dentro, de espaldas a la ventana, con los hombros rígidos, como si sostuviera un peso invisible. El despacho, que antes la había intimidado, ahora parecía un escenario frágil, listo para quebrarse bajo el peso de la verdad. Gabriel fue el primero en hablar, pero no con la autoridad habitual. Su voz salió más baja, menos segura. «Quiero escucharte», dijo, y esas palabras, simples y tardías, resonaron con una fuerza inesperada. Valeria sintió un estremecimiento inmediato. Durante un segundo dudó, como si temiera que se tratara de otra trampa emocional. Miró a Andrés, que asintió en silencio. Entonces respiró hondo y comenzó a hablar. Explicó el informe, los datos, el patrón que había detectado. Esta vez no se apresuró. Cada palabra era una afirmación de su propia dignidad. Gabriel la escuchó sin interrumpirla, con el rostro tenso, absorbiendo cada detalle como si reconstruyera algo roto. Cuando Valeria terminó, el silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era opresivo. Gabriel caminó lentamente hacia el escritorio y tomó la fotografía antigua del cajón. La sostuvo entre los dedos, mirándola con una tristeza nueva. «Pasé años creyendo que fui traicionado», confesó, sin mirar a nadie en particular, «y usé ese miedo para justificar decisiones que lastimaron a otros». Alzó la vista y miró directamente a Valeria. «A ti». Esa admisión, directa y desnuda, desarmó cualquier defensa restante. Valeria sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo antiguo que por fin encontraba salida. Andrés dio un paso adelante y completó la historia. Habló de las amenazas, de la salida forzada,
del silencio impuesto. Gabriel escuchaba con los ojos humedecidos, sin intentar ocultarlo. El poder, tan cuidadosamente construido, se desmoronaba frente a una verdad que no gritaba, pero que ya no podía ser ignorada. Me equivoqué, dijo finalmente, y esa frase, tan simple, fue el golpe más fuerte de todos. No era una disculpa ensayada, sino un reconocimiento profundo, casi doloroso. El hombre que había gobernado desde el miedo estaba frente a su propia fragilidad. Valeria observó esa transformación con una mezcla de sorpresa y compasión. No sintió revancha, ni deseo de humillar. Sintió algo más complejo, la confirmación de que su silencio no había sido inútil, de que su ética tenía un lugar incluso en ese mundo frío. Gabriel se volvió hacia ella con los ojos enrojecidos. Te debo una disculpa pública, dijo, y algo más importante, justicia. Valeria no respondió de inmediato, respiró hondo, permitiéndose sentir el peso del momento. Asintió con un gesto leve, consciente de que su dignidad no dependía solo de esa reparación, pero también de aceptarla. Gabriel llamó a su asistente y pidió que convocaran a recursos humanos y al directorio. No hubo tono autoritario, solo urgencia. El despacho se transformó en un espacio de tránsito, de decisiones que ya no podían postergarse. Andrés permaneció a un lado, testigo silencioso de una verdad que por fin encontraba lugar. Valeria, de pie, con el bolso aún colgado del hombro, se sentía extrañamente liviana. El miedo que la había acompañado durante años comenzaba a disolverse, reemplazado por una calma firme. No sabía qué pasaría después, pero sabía que había hablado, y había sido escuchada. Cuando los demás entraron, Gabriel no se sentó en la cabecera, permaneció de pie, frente a todos, con la fotografía y los documentos sobre la mesa. Contó la historia completa, sin omitir su error ni su miedo. Su voz se quebró en más de una ocasión, pero no se detuvo. Valeria sintió como las miradas se posaban en ella, ya no con lástima, sino con respeto. En ese instante, comprendió que la verdad, cuando finalmente es escuchada, no solo corrige una injusticia, transforma a quienes se atreven a enfrentarla. El clímax no fue un grito, sino un silencio cargado de reconocimiento colectivo. Gabriel terminó hablando más bajo. El poder no me dio la razón, dijo. Me quitó la capacidad de escuchar. Miró a Valeria una vez más. Gracias por no dejar de ser honesta, incluso cuando yo no lo fui. Esas palabras cerraron un ciclo invisible. Valeria sintió que, por primera vez, su historia no estaba marcada por la impotencia, sino por la reparación. El pasado había sido enfrentado, la verdad, expuesta, y las defensas emocionales, finalmente, habían caído. La noticia se extendió por la empresa con una mezcla de sorpresa y silencio reverente. Gabriel revocó el despido de Valeria de manera inmediata y pidió que se comunicara oficialmente su error. No fue un gesto burocrático, sino un acto incómodo, expuesto, necesario. Frente a quienes siempre lo habían visto infalible, reconoció su equivocación y explicó por qué había ocurrido. Su voz ya no imponía, buscaba comprender. Ese cambio, sutil pero profundo, alteró el clima entero del edificio. Valeria escuchó desde su lugar, sintiendo que cada palabra reconstruía algo que le había sido arrebatado. No era solo su puesto, era su derecho a existir sin miedo dentro de ese espacio. Días después, Gabriel citó nuevamente a Valeria, esta vez sin formalismos innecesarios. Le ofreció reincorporarse con un cargo de confianza, uno que reconocía su capacidad analítica y su ética. Necesito gente que vea lo que yo no supe ver, admitió. Valeria aceptó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Ya no sentía la ansiedad de antes. Sabía que su valor no dependía únicamente de esa oferta, pero entendía el peso simbólico de aceptarla. No era su misión, era una forma de ocupar el lugar que siempre había merecido, sin renunciar a su voz. Andrés también fue reparado.
Su nombre fue limpiado públicamente y se inició una auditoría completa basada en la información que él y Valeria habían señalado. Para él, la reparación no era económica, sino moral. Al salir del edificio ese día, respiró con una ligereza olvidada. Años de silencio comenzaban a soltarse. Valeria lo observó marcharse con respeto, consciente de que su propia historia estaba ligada a la de él de una forma profunda. Ambos habían sido escuchados, finalmente, no por insistencia, sino por verdad. En casa, Valeria contó todo a Inés con palabras tranquilas. Su abuela la escuchó con los ojos húmedos y una sonrisa cansada. «Siempre supe que no estabas equivocada», dijo, apretando su mano. Esa noche, la tos fue más leve. Valeria preparó el té con una sensación nueva, la de haber atravesado algo irreversible. No era felicidad plena, pero sí una paz firme, construida con dignidad. Por primera vez, no sentía que caminaba sobre terreno prestado. Gabriel, por su parte, comenzó a cambiar hábitos pequeños pero significativos. Escuchaba más, preguntaba antes de decidir. La fotografía antigua ya no estaba escondida en el cajón, sino apoyada sobre una repisa discreta, no como castigo, sino como recordatorio. Entendió que su dureza había sido una armadura inútil. Reconocerlo no lo debilitó, lo humanizó, y en ese proceso, la empresa también comenzó a transformarse. Valeria volvió a su escritorio, distinto ahora, no por los muebles, sino por su postura interna. Trabajaba con la misma dedicación, pero sin encogerse. Sabía que la justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, deja huellas profundas, y ella, sin proponérselo, se había convertido en una de esas huellas. La historia de Valeria no fue excepcional por un giro espectacular, sino por algo más profundo y raro. Alguien decidió escuchar cuando ya parecía tarde. Durante años, ella creyó que callar era la única forma de sobrevivir, que la verdad debía adaptarse al tamaño del poder para no ser destruida. Descubrió, sin embargo, que la verdad no necesita imponerse, necesita persistir. Su silencio no fue debilidad, fue resistencia acumulada, y cuando encontró un espacio para existir, transformó no solo su destino, sino también el de quienes habían aprendido a mandar sin oír. Gabriel aprendió que el miedo, cuando se disfraza de autoridad, genera injusticias que se heredan. Su error no fue despedir a Valeria, sino negarse a escucharla. Enfrentar su pasado no lo humilló, lo liberó de una narrativa falsa que había gobernado sus decisiones. Comprendió que el poder verdadero no se mide por la rapidez con que se juzga, sino por la valentía de revisar lo que uno cree cierto. Escuchar no lo debilitó, le devolvió humanidad. Andrés representó a todos los que cargan verdades demasiado pesadas para sostener en soledad. Su regreso no fue una venganza, sino un acto de reparación tardía, pero necesaria. Recordó que el tiempo puede silenciar los hechos, pero no los borra. Cuando alguien decide hablar, incluso después de años, la verdad encuentra caminos inesperados para emerger. A veces no llega gritando, sino entrando en una oficina con una carpeta gastada y una voz cansada, porque al final, la vida siempre vuelve a plantear la misma pregunta. Aunque cambien los escenarios, ¿escuchamos para comprender o solo para confirmar lo que ya creemos? Quien se niega a escuchar termina escuchando a la verdad por la voz que menos espera, y cuando eso ocurre, no hay poder suficiente para volver a cerrarle la puerta.